Muy buenos días, feliz sábado, Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Les agradecemos que estén con nosotros en esta mañana de sábado. Acabamos de ver el testimonio de uno de los pioneros de nuestra iglesia y según lo acostumbrado en la vida de John Andrews, él no quería que se ocupara ninguna página de la revista en algo que no fuera la predicación del evangelio. Por tal motivo no deseaba menciones. Un hombre que entregó su vida al Señor y en muchas partes de su vida es digno de seguir su ejemplo. También se dejó escrito su vida para poder entender los errores que cometió en su dieta y en su nutrición, porque si John Andrews hubiera tenido una buena alimentación, hubiera podido servir mejor y más tiempo a Dios. Así que nos deja un testimonio para rescatar las virtudes, pero para no repetir los errores de ese tiempo. No creo que podríamos juzgarlo en ese tiempo y en esa circunstancia de gran necesidad, las decisiones que él tomó en cuanto a su alimentación. Bueno, vamos a entrar al desarrollo de la lección de escuela sabática, una lección muy interesante, muy importante, muy necesaria para estos últimos días, donde el mensaje de los tres ángeles así, es un mensaje que ya no se ha estudiado a profundidad y creo que el Señor está guiando a su pueblo, a su iglesia y nos ha entregado esta lección que es muy importante para nosotros como iglesia adventista. Los tres mensajes cósmicos es el título de este trimestre de la lección. Y hoy estudiaremos la lección 5 que se titula La buena noticia del juicio. Ese es el título de la lección, La buena noticia del juicio. El versículo de memoria se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 14 y en el versículo 7. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 7. Decía gran voz, temed a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Antes de entrar en el estudio, si uno o dos hermanas quieren repetir el texto de memoria, pueden hacerlo. Feliz Buenos sábado, días, hermanos. hermano. Buenos días, feliz sábado. Las dos hermanas abrieron su micro juntos y una le dio el pase a otra, pero las dos le dieron el pase a las dos y las Yo dos. voy a seguir, hermano. Feliz sábado. Dios le bendiga. Feliz sábado, hermana, adelante. Decía a gran voz, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Amén. Apocalipsis 14:7. Gracias, hermana Celide. ¿Alguien más antes de entrar en el estudio? Sí, hermano, feliz sábado, hermano. Feliz sábado, hermana. Apocalipsis 14:7. Diciendo a gran voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Amén. Gracias, hermana. Este es el versículo de memoria. Es un texto que hemos repetido y escuchado muchas veces. Decía gran voz, teman a Dios y denle gloria porque ha llegado la hora de su juicio. Cuando hablamos de la hora del juicio de Dios, es un mensaje que no podría haber sido predicado, por ejemplo, en los tiempos
de la primera era cristiana en el año, desde el 34 al año 100, que no pudo haberse predicado en el tiempo de Abraham o de los profetas, pues no era cierto que la hora del juicio de Dios había llegado. El énfasis y la importancia de este mensaje se da porque ciertamente la hora del juicio de Dios ha llegado. No era un mensaje aplicable para el pasado, porque la hora del juicio de Dios no era una realidad. Leía la historia de Richard Felix, que cuando él tenía 27 años fue acusado y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, y fue condenado por la justicia americana. El delito al que se le acusaba era asesinato. Y pasó 47 años en prisión injustamente. Y digo injustamente ya que después de 47 años se encontró al verdadero asesino, y Richard Felix, ahora con 73 años, salió en libertad. ¿Por qué se le dio una cadena perpetua? Porque él no quiso arreglar con la fiscalía. Le dijeron que se culpe, que se le iba a tratar de bajar la pena, pero él insistió y él dijo que prefiero morir en prisión que admitir un asesinato que no cometí. Así que Richard Felix mantenía su inocencia y se le dio 47 años de cadena perpetua, de las cuales cumplió 47 años hasta que se encontró al real culpable. Ahora a los 73 años salió libre. Bueno, leí un poco de que se le iba a dar un poco de dinero por haber pasado injustamente tiempo en la cárcel en Estados Unidos. Se da $50,000 por año que una persona está en la cárcel injustamente. Ahora, Richard Felix mantenía su inocencia. Los jueces no lo creían, habían falsos testigos y tuvo que cumplir una condena donde ya salió anciano de la cárcel. Él era realmente inocente, pero nosotros vivimos en un mundo donde la justicia condena a inocentes y libera a los culpables. Y a veces, hermanos, nunca se llega a conocer la verdad, como sí sucedió en el caso de Richard Felix. Se llegó a conocer la verdad casi después de 50 años. La Biblia nos dice a nosotros que Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Lo dice el sabio Salomón. Y creo que esa es la verdad más sublime que encontramos en la Escritura, que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Qué pensamiento tan solemne, que nuestras intenciones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, todo será traído a juicio. No seremos juzgados según los niveles del mundo, donde uno puede haber tenido malas intenciones o buenas intenciones, pero es juzgado por los hechos. Las intenciones casi no se pueden juzgar. Las intenciones no se pueden ver. Es algo abstracto que la justicia trata de juzgarlo, pero es muy difícil. Dios traerá los pensamientos, intenciones, sentimientos, todo será traído a juicio. Podemos quizás ser casi los únicos en saber lo que hicimos. Pudimos haber estado tan lejos que nadie se enteró. Fuera de nosotros mismos, nadie lo sabe. Pero la inspiración dice que en la oscuridad más profunda, ni las más arteras tretas
podrán esconder lo que hemos hecho cuando Dios nos llame a juicio. Y la pregunta que quiero hacer en esta mañana, y de verdad espero de que algunos hermanos puedan responderlo, ya sea escribiéndolo o, o quizá pueden abrir su micro, es solamente una sílaba. ¿Le asusta a usted la idea que en algún momento tiene que ser juzgado en el tribunal de Dios, donde pensamientos, sentimientos, intenciones, todo será traído a juicio? ¿Le asusta esa idea de tener que comparecer ante el trono de Dios? ¿Alguien puede responder? ¿Le asusta la idea? Bueno, la lección lleva por título La buena noticia del juicio. Y pregunto de nuevo, ¿será para usted el juicio una buena noticia? ¿Le asusta la idea de comparecer ante el trono de Dios? ¿Le asusta la idea de que tenemos un ángel apuntador que está constantemente copiando y tiene un escrito exacto de todo lo que hemos hecho, desde el primer momento que existimos hasta el último momento de nuestra vida, todo lo que hicimos en pensamientos, en sentimientos, en la soledad, todo lo que hemos hecho, podemos quizá haberlo olvidado, pero también será traído a juicio? ¿Le asusta esta idea? Bueno, si usted le asusta la idea, entonces será importante que estudiemos la lección, porque la lección nos presenta de que el juicio es una buena noticia. Dice la sierva del Señor en el libro Conflicto de los Siglos, en la página 659. Cada vez que yo me entero, cada vez que yo me entero que alguien dijo algo malo de mí, eh, a lo menos yo ya no me afecta. En medio de la experiencia que el Señor nos ha dado, siempre, diríamos en términos de redes sociales, existen haters, odiadores que nada, no están contentos con lo que uno hace, y entonces siempre hay críticas, calumnias, y hay algo que personalmente a mí siempre me tiene tranquilo, que lo que se está, primero que lo que se está diciendo es una mentira y que Dios conoce cuál es la verdad. Y lo segundo es que las personas que calumnian de manera abierta, si quieren ser salvados, tienen que arrepentirse de esa calumnia, porque esa calumnia la encontrarán cuando su nombre sea llamado en el juicio. Y la manera de arrepentirlos de una calumnia pública es diciendo públicamente, yo dije mentiras. De otra manera, hermanos, lo que nos queda es una condenación, porque no nos arrepentimos de verdad. Cuando uno dice me arrepiento de algo, en muchos casos, uno tiene que devolver o arreglar el problema que hizo. Y esto tiene que ver mucho con haber dañado la reputación de alguien. Y si se puede y está en nuestras manos, tenemos que hacerlo. Y decir, bueno, yo hablé mal de tal persona y no era así. Y entonces, eso finalmente a mí me consuela de que Dios conoce la verdad y de que tarde o temprano alguien que se arrepiente de corazón va a tener que reconocer que mintió, porque si no, no será borrado su obra mala en el libro de los cielos. La sierva del Señor dice, vivimos en el periodo más solemne de la historia de este mundo. La suerte de las innumerables multitudes que pueblan la tierra está por decidirse. Tanto nuestra dicha futura como la salvación de otras almas depende de nuestra conducta actual. No solamente está en juego, no solamente está en juego nuestra vida, sino que la sierva del Señor lo pone tan claro
Tanto nuestra dicha futura como la salvación de otras almas dependen de nuestra conducta actual, de nuestra influencia, de lo que hacemos por ayudar y salvar a los demás. No solamente tengo que salvarme a mí mismo, porque muchas veces, hermanos, muchas veces, y yo lamento que sea así, nuestro testimonio, nuestro mal testimonio, por palabras que hemos dicho, por actitudes, muchos han dejado de acercarse al Señor. Muchos tienen un concepto errado del cristianismo, y de eso también tenemos que dar cuenta. Necesitamos ser guiados por el Espíritu de verdad. Todo discípulo de Cristo debe preguntar seriamente: Señor, ¿qué quieres que haga? Necesitamos humillarnos ante el Señor. Y luego la sierva del Señor dice y presenta ahí algo que nosotros tenemos que hacer. Necesitamos humillarnos ante el Señor. Y después dice, ayunar, orar y meditar mucho en su palabra. 3 cosas que tenemos que hacer. 4 cosas que tenemos que hacer. Humillarnos ante el Señor. Ayunar, orar y meditar en la palabra de Dios. Especialmente acerca de las escenas del juicio. Si no estamos haciendo ese trabajo, no nos estamos preparando para lo que se viene. Ayunar, orar, estudio de la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros dedicamos un día a la semana para el ayuno? ¿Cuántos de nosotros dedicamos un día al mes para el ayuno? Yo tengo que reconocer que es una práctica que he tenido por mucho tiempo, pero la he ido perdiendo. Y cuando yo leo la amonestación de la palabra, es un llamado a hacerlo de nuevo, a volver a dedicar un día a la semana para el ayuno. La palabra de Dios nos insta a meditar en las escenas del juicio. Debemos tratar de adquirir actualmente una experiencia profunda y viva en las cosas de Dios, sin perder un solo instante. En torno nuestro se están cumpliendo acontecimientos de vital importancia. Nos encontramos en el terreno encantado de Satanás. Nos encontramos en el terreno encantado de Satanás, hermanos. Estamos pensando en cualquier otra cosa menos en la importancia del momento que se está viviendo en el cielo. No durmáis, centinelas de Dios, que el enemigo está emboscando, listo para lanzarse sobre vosotros y haceros su presa en cualquier momento en que caigáis en descuido y somnolencia. ¿Es importante el tiempo que vivimos? Claro que sí. Y por eso entramos a este subtítulo, la importancia de la hora del juicio. La importancia de la hora del juicio. ¿Por qué es importante el tema del juicio? Ahora, tenemos que entender, hermanos, dónde empezó el pecado. Les pregunto, pueden ayudarme con esto, ¿no? ¿Dónde empezó el pecado? ¿Alguien puede abrir su micro y me puede decir dónde empezó el pecado? En el cielo empezó el pecado con Lucifer. Exactamente, hermana, gracias. El pecado no comenzó en la tierra, comenzó en el cielo. La escritura nos dice que una tercera parte de los habitantes del cielo se alió a Satanás. ¿Y por qué una tercera parte de los ángeles del cielo? Tantos ángeles santos que por mucho tiempo habían sido leales a Dios, se aliaron con Satanás. Esto nos indica
que los argumentos de Lucifer contra el gobierno de Dios parecían muy creíbles, muy factibles. Satanás era muy persuasivo y tenía argumentos poderosos. Hermanos, de otra manera, la tercera parte de los ángeles del cielo no se hubiera ido con Satanás. ¿Saben que la escritura dice de que los ángeles no sabían o no conocían qué era la mentira? ¿Saben que ellos no conocían en la profundidad los mandamientos de Dios? La manera de actuar de ellos era tan natural que cuando Satanás presenta los mandamientos de Dios, muchos dicen que habían mandamientos. Y así que de esta manera, Satanás engaña a la tercera parte de los ángeles. Y esto nos muestra que aún en el mismo cielo, entre los ángeles había confusión en cuanto a Dios. Y los argumentos que Satanás estaba utilizando en contra de Dios, todo esto sucede antes de que este planeta fuera creado, antes de que Adán y Eva pecaran. Es decir, hermanos, que los ángeles están involucrados en el problema del mal. Y el mal afecta no solamente a la tierra, sino afecta a nivel universal. Ahora, hermanos, no solamente los ángeles leales o infieles están involucrados en este problema. También los seres de otros mundos están involucrados, porque ellos observan o han observado cómo Dios ha tratado el problema del mal, el problema del pecado. Cuando nos preguntamos por qué Dios no dio una solución efectiva, rápida, concisa al problema del pecado, en otras palabras, ¿por qué no eliminó a Lucifer en el mismo acto? ¿Por qué no lo fulminó? ¿Acaso el mismo Dios no podía fulminarlo y desaparecerlo en un instante? ¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué no sacó? Nosotros nos encontramos ahora en la cosecha de mangos y cuando recoges los mangos, los juntamos todos en un lugar para escogerlos y a veces dentro de todos los mangos que están buenos hay uno que está malo. Y entonces este está trayendo mosquitos y otros elementos. Rápidamente nosotros lo vemos, lo eliminamos, lo botamos a un pozo que tenemos, donde todo lo que está echado a perder se pone ahí. Y en nuestro raciocinio humano decimos, ¿por qué no hizo Dios eso? Al ver a la fruta que se había podrido, sacarlo y eliminarlo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué Dios no obró de esa manera? ¿Se acuerdan qué es lo que dice la inspiración? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien lo leyó? ¿O alguien tiene la respuesta? ¿Por qué Dios no eliminó a Lucifer en el acto para que no contaminara a los demás ángeles en el cielo? Si alguien lo sabe, puede comentarlo rápidamente. Porque Dios quería que lo vieran como un Dios de amor. Bueno, aún más que eso, ¿no? Está bien lo que la hermana nos dice, pero aún más que eso, si Dios podía hacerlo, claro que podía hacerlo. Pero ¿por qué no lo hizo? Porque Satanás justo había acusado a Dios de ser severo. Lo había acusado de querer solamente la gloria para sí, por placer, de que era un Dios inexpugnable, de que era un dictador, de que él que obligaba a la gente a obedecerlos y no trataba de razonar con ellos. Así que Satanás dijo, este gobierno es un gobierno de dictadura. Yo les ofrezco un gobierno de libertad. Y para ser libres hay que liberarnos de la ley de este Dios dictador. Si
Dios eliminaba en el acto a Lucifer, esta idea de que Dios es un Dios dictador, egoísta, se hubiera quedado en la mente no solamente de los ángeles, sino de los seres de otros mundos que no conocen el pecado. ¿Hubiera habido obediencia? Claro que sí, pero una obediencia por un miedo a ser eliminados. Hubiera sido un argumento importante para sostener las acusaciones de Lucifer. Y quizá no Lucifer, porque quizá hubiera sido eliminado si hubieran levantado otros seres en rebelión contra Dios. Porque Dios no quiere ninguna obediencia que no sea voluntaria y que sea motivada por el amor. Así que Dios no quiere imponer, ámenme a la fuerza. La Escritura nos muestra a Dios y nos muestra que Él trabaja por medio de su Hijo y nos muestra que Él, el Hijo de Dios, nos atrae al Padre, nos seduce, utilizando términos humanos, nos enamora, para que veamos que tenemos un Padre que nos ama y que nosotros respondamos a su amor. No es por obligación, no es por presión. Toda religión o toda persona que trata de imponer la religión, obligando a las personas, presionándolos, condicionando, eso no viene de Dios. Dios lo que hace es mostrar su amor hacia nosotros. Eso es lo que hace Dios. En ese elemento que a veces no podemos comprenderlo. Y he tomado muchas veces la alegoría o el ejemplo. Nosotros vivimos frente a un canal de agua y que el agua viene por turnos. Los que conocen la casa saben a qué me refiero. Y cuando viene un turno de agua, el canal se queda lleno de agua por un tiempo, ¿no? Un día quizá. Y en esos pozos de agua, nosotros siempre o de manera muy frecuente encontramos que hay peces. A veces no hay uno ni dos, sino cientos de peces. Y los muchachos trataban de sacar los peces porque la condena de esos peces es que el agua se va a secar y van a morir. Entonces tratan de sacar los peces y ponerle un estanque más grande para que vivan. Pero los peces no comprenden este acto de amor y de misericordia y lo que hacen es huir. Y esto es lo que hacen los seres humanos, lo que hacemos nosotros. Huimos de Dios, no entendemos su amor, no entendemos su misericordia. Lo que Él nos pide nos parece duro, lo que Él quiere para con nosotros nos parece injusto y huimos de Dios. Y Dios sigue buscándonos y buscándonos y buscándonos, tratando de esperar el mejor momento para ayudarnos. Y cuando estamos en una crisis, cuando tenemos problemas y no hay nadie que nos ayude, viene el Señor Jesús y nos ayuda. En ese momento entendemos que Él nos ama. Y por eso digo, Dios nos atrae a nosotros con cuerdas de amor. No con cuerdas de presión o de obligación o de miedo, sino con cuerdas de amor. Y en ese contacto, cuando yo tengo una crisis que nadie puede ayudarme, estoy desahuciado, estoy en cuentas, me siento vacío y el Señor está ahí siempre para mí, en ese contacto se crea una relación con Dios y yo entiendo que Él me ama y yo le doy a Él una respuesta de amor, de entregarle mi vida. Puedo confiar en Él porque Él me amó primero. Y por eso Dios no podía eliminar a Lucifer en el acto, porque iba a dar argumentos para que crean las mentiras de Satanás. Así que lo que hace Dios es permitir que Satanás a lo largo del tiempo demuestre de verdad cuál es su verdadero carácter. ¿Qué es lo que él ofrece
en su gobierno, en su llamado nuevo gobierno, para que los ángeles, hermanos, miren cuánto le interesa a Dios lo que nosotros pensamos. Cuánto le interesa a Dios lo que piensan sus criaturas. Porque Dios estaba seguro, ahora nosotros también estamos seguros juntamente con Él de que lo que Él hace es un acto de amor y de justicia. Pero en ese momento de la crisis, cuando Satanás lo acusa, cuando se revelan la tercera parte de los ángeles y Lucifer y sus secuaces son echados del cielo, la inspiración dice que los ángeles, las 2/3 partes que se quedaron en el cielo, sentían simpatía por Satanás. Satanás aún decía, he sido tratado de manera injusta. Yo lo único que quería era el bien para el universo. Y los ángeles, tanto los que fueron echados como los que se quedaron, albergaron dudas. Los seres del mundo que no cayeron, albergaron dudas en cuanto al gobierno de Dios. Así que, ¿quién podría representar quién era Dios? ¿Quién podía mostrar realmente cómo actúa Dios el Padre? ¿Quién había sido acusado? El que lo conocía, el que era la mente de Dios, y ese es Jesús. Y por eso Jesús viene a esta tierra a revelar al Padre. ¿Recuerdan cuando Felipe le dice a Jesús, tan solo muéstranos al Padre? ¿Y Jesús qué le responde? Eso era una ofensa para Jesús, pero Jesús le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo no hago mis obras, hago las obras de mi Padre. Jesús venía a mostrar en verdad quién es el Padre. Así que cada acto de amor de Jesús era una obra del Padre. Cada acto de misericordia y de servicio estaba representando al Padre. Jesús estaba diciendo, este es mi Padre. Así que por medio de Jesús podemos conocer al Padre. Y por eso él dice, yo soy el camino. La única manera de conocer al Padre es por medio de Jesús. Y la obra de Jesús de morir en la cruz muestra la profundidad y la anchura de la misericordia de Dios. Cuando Jesús muere en la cruz para salvar al pecador, está mostrando la obra del Padre. Que el apóstol Pablo dice en su epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículo 19 y versículo 20, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. A través de la muerte de Jesús, a través de la vida de Jesús, se reconcilia a los cielos con el Padre, al universo con el Padre. Así que el proceso de juicio es para contestar todas las dudas que existieron en cuanto a Dios. Todas las dudas que sembró Satanás en las mentes de ángeles y de los seres de otros mundos que no pecaron. Dudas en cuanto a si Dios es justo, dudas en cuanto a su trato con el mal, porque, hermanos, cuando el hombre peca aquí en la tierra, Adán y Eva pecaron, Satanás estaba listo para volver a acusar a Dios. Y lo primero que dijo es,
¿Ya ven? ¿Se dan cuenta que Dios pone leyes que nadie puede cumplir? ¿Se da cuenta de eso? Y miren cómo este tirano pone leyes que nadie puede cumplir para después que uno viole la ley, ahora los castiga. Y ahora dice, supongo que el castigo que le toca al ser humano, a Adán y Eva, es el mismo castigo que me dio a mí. Supongo que también ya no habrá misericordia para ellos. De todas las maneras posibles, Satanás atenta contra el gobierno de Dios. Atenta contra la manera de cómo Dios trata el problema del pecado. Por eso la inspiración dice en el libro Patriarcas y Profetas, página 55, pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra solo por este motivo. No vino solamente para que los habitantes de este pequeño mundo acatasen la ley de Dios como debe ser acatada, sino que vino para vindicar el carácter de Dios. ¿Ante quién? Ante el universo, dice. Porque el carácter de Dios ante todo el universo ha sido mal interpretado por las acusaciones de Satanás. Y el plan de redención tiene como fin mayor vindicar el carácter de nuestro Dios ante todo el universo, ante los seres caídos y los seres no caídos. El acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible el cielo para los hombres, esto es lo que conocemos nosotros. Y ahora escucha esta afirmación, sino que ante todo el universo justificaría a Dios. El acto de Jesús de morir en la cruz justifica a Dios ante todo el universo y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. Demostraría la perpetuidad de la ley de Dios y revelaría la naturaleza y las consecuencias del pecado. El acto de Jesús de morir en la cruz justifica a Dios. Lo hace justo. Ahora, la palabra justificación, usted puede encontrarlo en una definición como perdón. Pero también justificación tiene otro significado, ser justo. Y el acto de Jesús de morir en la cruz hace justo a Dios. ¿De qué manera? Porque Dios demuestra primero que la ley de Dios puede cumplirse porque lo cumplió Jesús. Dios demuestra que no pasa por alto la rebelión y el pecado y que esa rebelión del ser humano no es que lo pasó por alto, sino que Jesús cargó esa rebelión y por eso Jesús recibió la paga que le tocaba al hombre. Así que la muerte de Jesús en la cruz justifica la manera de Dios de actuar contra el pecado. De esta manera, hermanos, Dios convence a los ángeles del cielo, a los seres de otros mundos que no cayeron, a los seres humanos, los convence que Dios es justo, que Dios es misericordioso, que Dios es abnegado y no como el diablo estaba intentando acusarlo. El sacrificio de Cristo justifica a Dios. Además, hermanos, las decisiones que tomamos
también justifican a Dios. Y usted dice, ¿cómo es esto? Sí, las decisiones que nosotros tomamos también justifican a Dios. La Biblia nos muestra la experiencia de Juan el Bautista, cómo él estaba predicando que el reino de los cielos se ha acercado. Hablaba del arrepentimiento, hablaba de devolver la prenda, hablaba de que uno tenía que cambiar de vida. Y dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 7, el versículo 29, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Miren qué es lo que dice aquí, que el pueblo, cuando oyeron a Juan, justificaron a Dios. ¿Cómo que justificaron a Dios? Sí, así lo dice la Escritura. Que cuando el pueblo se arrepentía y se bautizaba, estaba justificando a Dios. Porque Satanás había dicho que Dios es injusto. Satanás había tratado de mostrar que Dios estaba tratando a Adán de una manera distinta que lo habían tratado a él. Satanás había dicho que todos los seres humanos que pecaron merecen el mismo trato que le dieron a él. Pero nosotros encontramos que cuando nosotros como seres humanos nos arrepentimos y decimos, yo soy el culpable, yo soy el pecador, yo me equivoqué, yo merezco la muerte, yo ya no merezco más misericordia. Cuando reconocemos nuestras obras malas, cuando reconocemos nuestra ineptitud para poder salvarnos, este acto de reconocimiento justifica a Dios en su trato con Satanás, porque ahora Dios puede decir, sí, a Satanás lo eché del cielo porque es orgulloso, porque es soberbio, porque no reconoció sus actos. En cambio, a este lo perdono porque él lo reconoce, porque él se arrepiente, porque él pide perdón, porque él devolvió lo que robó, porque él está restituyendo lo malo que hizo. Y por eso a él lo perdono, pero a Satanás no. Porque él quiere seguir en su misma situación de rebeldía. Así que cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros decimos perdón Dios, cuando yo voy y le digo a mi prójimo perdóname, cuando yo restituyo, cuando yo restituyo mis malas obras, entonces estoy justificando a Dios. Estoy haciendo justo a Dios ante todo el universo. Dios me puede perdonar y puede seguir siendo justo cuando yo me arrepiento. Y por eso que usted, cuando va al Salmo del arrepentimiento, Salmos capítulo 51, después de que David había pecado y se da cuenta de su pecado, él escribe el Salmo del arrepentimiento. Y él inicia el Salmo diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y él dice en ese Salmo, contra ti solo he pecado, para que seas reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. Cuando yo me arrepiento y digo, Señor, contra ti he pecado. Yo soy el pecador, en pecado me concibió mi madre, decía el salmista.
yo soy el que hizo mal. No merezco tu perdón, pero me aferro a la sangre de Cristo. Entonces Dios puede perdonar. Y puede demostrar ante todo el universo que Él puede ser justo. Y puede ser misericordioso a la vez. Y este es el tema que continúa, la misericordia y el juicio de Dios. Cómo Dios puede actuar en misericordia y cómo puede actuar en juicio. Porque muchos creen que la misericordia anula el juicio. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la paga del pecado? Es muerte. Y ahora, en la misma epístola a los romanos, el apóstol Pablo dice 3 capítulos antes, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. Ahora, alguien podrá decir, bueno, pero yo no creo que haya sido tan malo. El apóstol Juan dice, decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Ahora, alguien puede razonar, yo no tengo la culpa de este pecado, ahora lo vamos a ver más adelante. Porque existen situaciones que uno ha cometido pecados que no han sido voluntarios, o existe personas, y esto lo hemos visto muchas veces, de gente que ha tenido una vida licenciosa porque ha sufrido abuso cuando eran niños. Lo cierto y lo real, hermanos, es que todos hemos pecado. ¿Y qué merecemos? La muerte. La ley de Dios pide la sangre del pecador. Y eso no se puede cambiar. Ahora, yo le pongo un ejemplo. Vamos a verlo de esta manera. No sé si usted maneja un auto o no maneja, pero vamos a verlo de esta manera. Usted está manejando y viola una regla de tránsito. Está distraído, tiene una emergencia, vamos a ponerlo así, tiene a una persona que necesita su atención y está manejando a 60 kilómetros, 50 kilómetros por hora. Y la policía lo detiene y le quiere poner una papeleta de acuerdo al país, un ticket o un comparendo, de acuerdo al país. En Perú se dice papeleta. Y el policía le dice, usted violó una ley de tránsito. Usted le dice, ¿cuál? Aquí está el cartel. Dice que usted tiene que ir solamente a 30 kilómetros por hora y usted ha ido más veloz de 30 kilómetros por hora. Usted le explica al policía, le dice, mire, tengo una emergencia, le ruega, no vi el cartel y de verdad quizá usted no vio el cartel, por favor, no me ponga esta infracción. Y el policía lo deja ir. El policía lo deja ir. Le pregunto, ¿esto es justicia? ¿El policía actuó en justicia? ¿Qué cree usted? Ahora, la ley de tránsito dice de que si usted viola la ley,
Usted tiene que pagar algo. A usted le van a poner una infracción. El policía lo dejó ir. ¿Y quién recibió la infracción? Nadie. Esto pasa muy a menudo. Ahora, esto no refleja lo que hizo el Señor. Porque en lo que hace Dios, en el plan de redención, alguien tiene que pagar la infracción que cometemos. Ahora, si el policía dice, bueno, señor, señora, yo comprendo que usted estaba distraído. Yo comprendo que usted no se dio cuenta. Yo lo comprendo. Vaya libremente. Yo voy a poner la papeleta, la infracción, y yo lo voy a pagar con mi dinero. Usted vaya, sea libre. Esto es lo que hace Dios. Dios no te deja ir. Dice, ve, y la papeleta no lo paga nadie, la infracción no lo paga nadie. No, en este caso, Dios es el que paga los malos actos que nosotros hacemos. Y aquí es donde entra la misericordia. Aquí es donde entra la misericordia. La misericordia le ofrece algo a alguien que no merece. Le ofrece perdón al que no lo merece. Esto es misericordia. La justicia, la real justicia, nos muestra que alguien tiene que pagar por los actos que se cometió. La justicia real no se hace de la vista gorda. La justicia de Dios no tiene que ver con que, bueno, te perdono y nadie paga lo que hiciste. No, la justicia real, la justicia de Dios consiste en que alguien tiene que pagarlo. No pasa por alto la ley. Y en nuestro caso, cuando nosotros cometemos pecado, Dios dice, te perdono. Pero ese perdón, aunque él es recibido por nosotros con el costo cero, es una gracia, es un perdón gratuito. Cuando llega a nosotros es gratis. Por eso se conoce como un don, un regalo. Le pregunto a usted, cumpleaños del esposo, de la esposa, del hijo, de la hija, de un ser querido. Usted compra un regalo y se lo da al que cumple años, se lo regala. ¿Cuánto le está costando al que cumplió años? Cero, nada. No le costó nada, es un regalo, lo recibe por gracia. Pero ese regalo que se le está dando, ¿tiene un precio? ¿A quién le costó? Al que lo adquirió. El perdón que Dios nos da a nosotros, la gracia de Dios, ese perdón que nos saca y nos libera del pecado y nos vuelve a ser hijos de Dios, es un don, gracia, regalo. Pero por el hecho de que a nosotros nos llegue de esa manera, no quiere decir que no tuvo un precio. Costó. Y la pregunta es, ¿cuánto costó nuestro rescate? ¿Cuánto costó nuestro perdón? Y ese precio que se pagó por nuestro perdón es un precio altísimo, pues es la vida del mismísimo Hijo de Dios. La vida del Hijo de Dios. Y de esta manera, el Señor puede perdonarnos. Con la vida de Jesús, el Señor puede perdonarnos y puede ser justo a la vez. Porque la ley pide la sangre del pecador, la vida del pecador, y Jesús dice, yo voy a pagar por él. Por eso que en la cruz nosotros encontramos la misericordia y la justicia juntos. La misericordia porque el Hijo de Dios está pagando por nosotros.
No lo merecemos, pero Él está pagando por nosotros. Y la justicia, porque ni aún el Hijo de Dios pudo librarse de las consecuencias del pecado. Dios no intentó cambiar la ley o rebajar la ley. Dios no intentó decir, bueno, como eres mi hijo, tú no vas a sufrir las consecuencias de la ley. Así que en la cruz se ve la justicia y la misericordia. Y ahora el Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, misericordia, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora hay un acto que yo tengo que hacer, es creer en el perdón del Señor. Ahora, los pecados que yo he cometido, ¿el Señor ya me los ha perdonado? ¿Qué cree usted? ¿El Señor ya me ha perdonado por los pecados que he cometido? ¿Cree usted que usted tiene que pedir perdón para que Dios lo perdone? Ahora, ¿cuándo fue que Jesús empezó a cargar nuestros pecados? La inspiración nos cuenta de que Jesús en el Getsemaní empezó a cargar nuestros pecados. Empezó a cargar mi pecado de mentira, de odio, de rencor, de resentimiento, mis pecados carnales, mis vicios. El Señor lo empezó a cargar. Y si lo empezó a cargar y a morir por nuestros pecados, es porque ya nos había perdonado. Jesús no dijo, mira, primero arrepiéntete para que yo cargue tu pecado. Jesús no dijo, pídeme perdón para que yo cargue tu pecado y muera por tu pecado. De hecho, ninguno de nosotros existíamos. Y la gracia de Dios es tan profunda que Él nos amó cuando aún éramos pecadores. Y Él ya nos hizo el cheque del perdón, ya nos perdonó hace rato. Lo que nosotros tenemos que hacer es creerle y aceptar ese perdón. Porque Él ya nos perdonó. En el libro Patriarcas y Profetas, en la página 55, dice, desde el principio, el gran conflicto giró en derredor de la ley de Dios. Y esto es algo que no debemos olvidar, hermanos. Todo el plan de redención, el tiempo de juicio, la reivindicación del carácter de Dios, todo el conflicto giró en derredor de la ley de Dios. Satanás había procurado probar que Dios era injusto, que su ley era defectuosa y que el bien del universo requería que fuese cambiada. Esto es lo que decía Satanás. Dios es injusto, su ley es defectuosa. Y lo mejor para el universo es cambiar esa ley. Al atacar la ley, procuró derribar la autoridad de su autor. Así que, hermanos, en el curso del conflicto habría de demostrarse si los estatutos divinos eran defectuosos y sujetos a cambio, o perfectos o inmutables. En esto gira el juicio. Por eso es que viene Cristo, por eso es primero que Satanás se alegra de hacer de que nuestros primeros padres, Adán y Eva, violaran la ley de Dios. Porque de esta manera él decía, ya ven que tengo razón, nadie puede cumplir la ley. Y cuando él hacía, Satanás, de que cada uno de los hijos de Dios, cuando ahí Caín mató a Abel, dijo, se gozó y dijo, ya ven que nadie puede cumplir la ley de Dios. Y que cuando cada ser humano peca, él decía, ya ven que nadie puede cumplir la ley de Dios, no existe algún ser humano que pueda cumplir la ley de Dios. Es una ley defectuosa, es una ley dictada por un dictador, por un Dios injusto. Y por eso Jesús viene a la tierra a cumplir los mandamientos de Dios y a mostrar que la ley de Dios se puede cumplir.
Y ahora él dice en Juan 13:15, ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y la inspiración dice que si nosotros tuviéramos que sufrir o pasar algo que Cristo no tuvo que pasar, entonces Jesús tuvo ventaja. Podríamos decir, Jesús no le tocó sufrir lo que me tocó a mí. Jesús no nació en la pobreza que me tocó a mí. Jesús no puede comprender lo que yo estoy pasando. Y veremos más adelante si eso es así. Dice un poco más la cita, pero el mismo hecho de que Cristo sufrió la pena de la transgresión del hombre es para todos los seres creados un poderoso argumento en prueba de que la ley es inmutable, la ley no puede cambiar, que Dios es justo, misericordioso y abnegado, y que la justicia y la misericordia más infinitas se entrelazan en la administración de su gobierno. La justicia decía, alguien tiene que pagar, y ese alguien era Jesús. Él pagó. La justicia y la misericordia se entrelazan en el gobierno de Dios. No es solo justicia, no es solo misericordia, es justicia y misericordia. Cuando nosotros entendemos esto, podemos ser mejores padres, mejores administradores, podemos tratar mejor a la gente. El desequilibrio en una de estas dos virtudes desequilibra nuestro trato. Porque si somos demasiado justos, nos lleva a ser severos. Si somos demasiado misericordiosos y dejamos la justicia a un lado, entonces vamos a rebajar las normas y vamos a permitir que entre toda ola de libertinaje. El equilibrio está en la justicia y la misericordia. Y en esta cita la sierva del Señor lo explica, Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Por su llaga fuimos nosotros curados. Él sufrió lo que nos toca sufrir para que podamos vivir la vida que a Él le toca vivir, su vida de obediencia, su vida victoriosa. Eso es lo que hace el Señor. Y en el juicio se vindica el carácter de Dios. ¿Tenemos una parte en el juicio? Claro que sí. Cuando yo me arrepiento, justifico el nombre de Dios en su trato con el pecado. Alguien dirá, entonces todo el beneficio es para Dios. De ninguna manera. Cuando yo me arrepiento, puedo ser tratado como Jesús. Y Jesús es tratado como yo merezco ser tratado. Él ocupa el lugar del condenado para que yo sea libre. Ahora, hermanos, la teoría es muy fácil de entenderla. Estoy hablando de la teoría del plan de redención. Ahora, entenderlo, usted tiene que experimentarlo por sí mismo. Usted tiene que experimentar el perdón para que usted pueda perdonar. ¿Cuánto puede perdonar usted? ¿Cuánto puede perdonar? ¿Cuánto está dispuesto a perdonar? Si usted perdona poco, es porque no ha entendido el perdón que Jesús hace con su vida. Jesús no nos perdona a nosotros poco. Jesús no nos pone a nosotros límite. Jesús perdona por completo. Y cuando nosotros experimentamos esa experiencia del perdón de Dios,
del amor de Dios, ahora nosotros somos instrumentos de amor. Ahora estamos capacitados para perdonar. Solamente aquel que ha sido perdonado puede perdonar. Solamente aquel que ha experimentado la experiencia de la paz, del perdón, aquel que se le ha quitado la culpa, ahora puede salir y perdonar y amar. Por eso esto es una experiencia personal, que no se trata de teorías. Ahora podemos hablar de teoría. Pero Dios nos lleva en su voluntad a experimentar su perdón. Cuando yo me creo muy justo, va a llegar el momento en que me voy a ver sucio, manchado, pecador. Y Jesús estará ahí para perdonarnos. Y yo entenderé recién lo que significa el perdón. Vamos a este subtítulo que es una escena magnífica. Y en este subtítulo se nos va a presentar el capítulo 7 del libro de Daniel. Usted recordará que el capítulo 7 del libro de Daniel inicia con una lucha en los 4 vientos en el mar y aparecen 4 bestias. Un león alado, un oso con 3 costillas entre sus dientes, un leopardo con 4 cabezas y 4 alas en sus espaldas, y una cuarta bestia indescriptible, terrible. En la profecía bíblica nosotros reconocemos que la primera bestia que nos muestra el capítulo 7 de Daniel es el imperio de Babilonia. La segunda es el imperio de los medos y los persas. La tercera es el imperio griego y la cuarta es Roma imperial, la Roma de los Césares. Ahora nos muestra además de que esta cuarta bestia, Roma, tiene 10 cuernos en su cabeza, que nosotros en profecía lo identificamos como los 10 reinos bárbaros que invadieron el occidente de Roma. Y que cuando está mirando el profeta Daniel, ve que de en medio de esos 10 cuernos sale un cuerno pequeño que crece y tumba a 3. Los estudiosos de profecía saben que esto significa que se levantará un poder político religioso y tumbará a 3 que reconocemos como 3 reinos bárbaros, érulos, vándalos y ostrogodos. Y este poder político religioso no es otro que el imperio papal, el poder papal, que reinó desde el año 538 hasta el año 1798. Ahora, si usted lee su Biblia en el capítulo 7, usted encontrará que Daniel, después de describir estas escenas de las bestias, de los 10 cuernos, del cuerno pequeño, de su hegemonía, ahora se le presenta una escena magnífica. Dice Daniel capítulo 7, versículo 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. La escena que sigue a la descripción de las bestias, de los cuernos y del poder papal es la escena de juicio. La escritura dice en el versículo 10, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora, ¿quién es el juez? El anciano de días. Pregunto, ¿quién es este anciano de días? ¿Alguien puede decirme quién es el anciano de días? El Padre. Dios.
El Padre Dios. Y concuerdo con la respuesta de mis hermanas. El Padre, Dios, el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, que tiene en su cabeza su pelo como lana limpia, que está en ese trono que es como fuego, que sale un río delante de él. Este anciano de días, el juez, se sentó y se dio inicio al juicio. Dice la sierva del Señor, el anciano de días es Dios, el Padre. El salmista dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, y desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Él es el autor de todo ser y de toda ley, quien debe presidir en el juicio, y millares de millares y millones de santos ángeles como ministros y testigos están presentes en este gran tribunal. El Padre es el que está sentado en el trono. ¿Y cuántos ángeles dicen que hay? Millares de millares y millones de millones. Ahora, hermanos, los ángeles tienen una característica especial. ¿Ustedes creen que los ángeles son opacos o que son deslumbrantes, gloriosos? Dice el profeta Isaías que cuando vio a los ángeles, él inventó una palabra que no existe en toda la Biblia, solo él lo menciona. Y él dice serafines, porque serafín, su significado es ardiente. Porque los ángeles son como llama de fuego. Los ángeles son ardientes, tienen una gloria tan pero tan grande que arden, brillan, resplandecen los ángeles. Imagínese no a un ángel, no a 2 ángeles, no a 10 ángeles, no a 100 ángeles, sino a millones de ángeles. ¿Qué es lo que vería usted si vería a millones y millones de ángeles? ¿Cómo lo describe? Como un río de fuego. Como un río de fuego. Y el profeta Daniel lo pinta como un río de fuego que sale delante del trono. Ahora, ¿por qué río? Porque usted sabrá que los ángeles que sirven a Dios, que están delante del tribunal de Dios, no están estáticos, están trabajando, y su trabajo es ir a la tierra y regresar de la tierra. Ir a la tierra, regresar de la tierra. En auxilio, en ayuda a los seres humanos. Entonces imagínese ver a millones y millones de ángeles que resplandecen como el fuego, bajando y subiendo ante el trono de Dios. Y el profeta Daniel dice, vi como un río de fuego. Ahora, dice en el versículo 13, miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿quién es este como hijo de hombre? ¿Quién es el hijo del hombre que viene hasta el anciano de días? Jesús. El Jesucristo. Señor Jesús. Encontramos que es el Señor Jesús. El anciano de días es el Padre, y ahora viene en las nubes, y estas nubes, hermanos, son los santos ángeles que traen a Jesús hacia su Padre. ¿Ok? Les pregunto, ¿cuándo ocurrió este evento? ¿Ya ocurrió? ¿Está ocurriendo? ¿O va a ocurrir? Esta visión de Daniel, cuando ve al anciano de días, al Padre en el trono, cuando los libros son abiertos, cuando el Hijo del Hombre viene hacia su Padre, estas escenas de juicio ya pasaron, están pasando o están en el futuro.
¿Qué creen ustedes? ¿Qué crees? Ahora, en vista de que no me dan respuesta, leo esta cita. Dice, Cristo había venido no a la tierra como ellos lo esperaban, sino que estaba simbolizado en el símbolo, al lugar santísimo del templo de Dios en el cielo. El profeta Daniel lo representa como viniendo en ese tiempo al anciano de días. Estaba mirando en mis visiones de noche, y aquí que sobre las nubes del cielo venía uno parecido a un hijo de hombre, y vino no a la tierra, sino al anciano de días, y le trajeron delante de él. Daniel 7:13. Este evento que está narrando Daniel es un evento que ocurre después de que al papado se le quitó el gobierno, después de 1798, cuando el papado recibe su herida de muerte, aparecen las escenas del juicio. Ahora, nosotros como adventistas sabemos que esto ocurre en el año de 1844. Cuando Jesús viene a su Padre y se inicia el proceso del juicio. Y dice en Daniel 7:13 y 14, miraba yo en la visión de noche, y aquí en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino. Ahora, hermanos, hermanas, pregunto, ¿quién es el juez del juicio? ¿Es el anciano de días o es Jesús? ¿Quién es el juez? El anciano de días. El anciano de días. O sea, el Padre, ¿verdad? Amén. El juez es Cristo. Ahora, la inspiración nos muestra de que el anciano de días es el juez, el que preside el juicio. Pero encontramos que el Señor Jesús en San Juan capítulo 5, versículo 22 y el versículo 27 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Ahora, ¿cómo puede ser el Padre el juez si la Biblia dice que el Padre a nadie juzga? Ahora, hermanos, no hay duda que Dios es el juez. Él es el que preside el juicio. Pero la Escritura dice que Él lo hará por medio del Hijo del Hombre. Y por eso el texto bíblico dice, el Padre a nadie juzga. Y también dice el verso 27, le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Cómo puede Dios ser el juez si no juzga a nadie? Y la respuesta está ahí, porque Él le da autoridad al Hijo del Hombre. El Padre juzga, pero por medio de Jesús, porque le da la autoridad a Jesús. En el libro de Hechos, en el capítulo 17, versículo 31, dice, por cuanto ha establecido un día en el que ha de juzgar al mundo con justicia. Dios va a juzgar al mundo con justicia. Pero atención aquí, dice, por medio del hombre a quien ha designado, dando fe de ello a todos al resucitarle de entre los muertos. El Padre va a juzgar por medio de ¿quién? Por medio del hombre a quien ha designado. ¿Quién es este hombre? El que resucitó de entre los muertos. ¿Quién es este hombre?
El Hijo del Hombre, Jesús. Jesucristo. Es decir, que el Padre es quien preside el juicio, pero el Padre le da la autoridad de juzgar a Jesús. El anciano de días es el juez, pero el anciano de días dice, le voy a dar la autoridad de juzgar a mi hijo, a Jesús. Y se presenta como hijo de hombre. Y por eso el apóstol Pablo dice, porque es necesario, 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Ahora, hermanos y hermanas, cuando el anciano de días, el Padre, decide que Cristo sea el juez, Dios está haciendo algo muy bonito, muy lindo por los seres humanos. Dice en el libro de Hechos, a este el Hijo del Hombre, por medio del Hijo del Hombre, el que se hizo carne, el Hijo del Hombre, el que posó su morada entre nosotros, que tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos. Y el apóstol Pablo dice que fue probado bajo toda tentación. A este Hijo de Hombre que vivió en nuestra tierra, que conoce las debilidades de nuestra humanidad. A este Hijo de Hombre se le dio poder de juzgar. A este Hijo de Hombre que conoce cuánto duele la desilusión. El que juzga es el Hijo del Hombre, que conoce la dureza de la soledad. El que juzga es el Hijo del Hombre que sabe cuánto duele ser tratado con rudeza por los demás. El que sabe lo que es sufrir bullying. El que sabe lo que es vivir en medio de la pobreza. El que sabe lo que significa burlarse de él. El que sabe lo que significa ser traicionado. El que sabe lo que significa los desengaños de vivir con gente que te traiciona, gente de confianza. El que sabe lo que es pasar vergüenza, que te acusen de cosas que no hiciste. El que sabe lo que es ser tentado en todas las cosas, que conoce la naturaleza humana, el Hijo del Hombre, que es también el Hijo de Dios. A él, al Hijo del Hombre, Dios el Padre, el anciano de días, le dice, yo soy el juez, pero mi sentencia será lo que tú decidas. ¿Por qué? Porque Jesús comprende mejor a los seres humanos. Jesús me comprende mejor a mí, te comprende mejor a ti. Jesús sabe, hermanos, por qué tienes esta debilidad, por qué tienes este pecado, por qué. Jesús sabe que te hicieron daño y por eso albergas odio. Jesús lo sabe. Y te comprende. Y quiere perdonarte, quiere liberarte del odio, del resentimiento. Jesús, hermanos, comprende a la mujer que fue abusada sexualmente cuando era niña. Y que ahora odia. Y que ahora tiene resentimiento. Jesús conoce la historia de aquella mujer que trabaja en las calles, que no le da valor a su cuerpo. Jesús sabe que esta mujer fue abusada cuando fue niña. Y Jesús quiere liberarla. Por eso Dios el Padre le dice, tú serás el juez. Yo voy a juzgar por medio de ti, porque tú los conoces, porque tú sufriste lo que ellos sufren, porque tú sabes lo que es pasar necesidad, porque tú sabes lo que es vivir en medio de la pobreza, no tener un lugar donde vivir. Tú los conoces, tú sabes lo que la gente es capaz de hacer cuando está presionada. Por eso yo voy a dar una sentencia, pero va a ser lo que tú decidas.
Y cuando nosotros vemos esto de parte de Dios, ahora nosotros entendemos que Dios no es ese viejecito malhumorado que está presto a castigarnos. No, es un Dios que está tratando de salvarnos, que pone a su hijo que nos comprende como juez, que le dice, hijo, tú los conoces mejor que yo. Usted verá, no nos queda tiempo, la lección lo presenta, que en el capítulo 4 y el capítulo 5 del libro de Apocalipsis hay una escena muy similar a la que estamos leyendo en Daniel capítulo 7. Se ve primero en el capítulo 4 el trono de Dios con el arco iris, se ve al juez sentado ahí, al gran Dios, al anciano de días, pero en el capítulo 5 se ve una crisis donde Juan lloraba, porque no hay ninguno digno de desatar el libro con los 7 sellos. Y cuando uno dice, ¿por qué llora Juan? ¿Acaso el Padre no es digno? Y la Biblia dice que ni en el cielo ni en la tierra había alguien digno de desatar los libros con los 7 sellos. Y Juan dice, y yo lloraba mucho, hasta que de pronto aparece el león de la tribu de Judá, el cordero que fue inmolado, el mismo Jesús, aparece y le dan la honra, la gloria y todo el honor. El único que era digno de desatar los sellos. Y la dignidad no se trataba, hermanos, de porque era santo o limpio. La dignidad se trataba de aquel que conocía a los seres humanos. Y si hay alguien que conoce a los seres humanos, es Jesús, porque sufrió nuestras aflicciones. Por eso, hermanos, no deberíamos ver a Dios como un ser que está esperando en que nos equivocamos para juzgarnos, para condenarnos. Él quiere nuestra salvación. Él quiere libertarnos del pecado. Él quiere que rompamos las ataduras de la esclavitud, de los malos hábitos. Él ya no quiere que seas esa persona que se aira, que reniega, que cae constantemente en pecado. Él quiere hacerte libre. Y por eso le dice a su hijo Jesús, tú vas a juzgar. Porque tú puedes ser más comprensivo. Tú los conoces. Las buenas noticias no terminan ahí. Las buenas noticias, hermanos, no están solamente en que nuestro juez nos comprende. A veces nos juzgan por las obras que hicimos y uno dice, pero si entendieran lo que yo sufrí, pero si entendieran que no quise hacerlo, que no quise dañarlo. ¿Cuánto quisiera que por un momento estén en mi mente y entiendan que no soy malo, que no soy mala? Pues tenemos un juez que nos comprende, que puede leer nuestros pensamientos y nuestras intenciones, que sabe la soledad que tenemos. ¿Saben? He escuchado muchas veces esta situación. ¿Cómo esa mujer regresa con ese hombre que es tan malo, que le engañó? ¿Por qué regresa? ¿Por qué está con ese hombre? Y ciertamente uno ve el tema y ese hombre es un engañador, abusador. ¿Por qué regresa? Porque se siente sola. Y a veces juzgamos el acto, pero no podemos vislumbrar el vacío que esa mujer siente. Ahora Jesús sí lo entiende. ¿Por qué creen que a veces hay personas que nosotros creemos malos, realmente malos, y no le cae el juicio de Dios en el acto como nosotros quisiéramos? Porque Dios lee sus pensamientos y el corazón. Y en esas personas que nosotros creemos que son realmente malos, que ya no merecen misericordia, Dios aún ve un corazón que lucha. Y por eso es juez. Y nos entiende, hermanos. Conoce tus deseos que tienes de cambiar. Conoce tus oraciones que no son audibles. Y te dice, arrepiéntete. Hermanos, las buenas noticias del juicio no terminan ahí, que tenemos un Dios que nos comprende. La buena noticia va más allá. Les pregunto, ¿quién es nuestro abogado? ¿Quién es el que nos defiende? ¿Quién es? El Señor Jesucristo. La buena noticia es que el mismo juez que nos comprende,
El mismo juez que entiende mi soledad, mis aflicciones, mis depresiones, mis caídas, mis debilidades, mis traumas, mis heridas, mis malos hábitos, mis deseos de cambiar. El mismo Jesús es mi abogado. No podría ser otro, ¿verdad? No. Porque nos entiende. Yo quiero un abogado que me entienda. Yo quiero un abogado que me conozca. Yo quiero un abogado que tenga misericordia conmigo. Así que la buena noticia del juicio es que Jesús es un juez comprensivo y a la vez es nuestro abogado. Él sabe que no tuviste intención. Él sabe que fuiste débil. Él sabe lo que te hicieron. Él sabe las injusticias que pasaste que nadie comprende. Pero hermanos, también sabe las oportunidades que rechazamos. Las oportunidades que pisoteamos cuando Él nos llama. La sierva del Señor dice, tan pronto como hubo pecado, hubo un Salvador. Ha dado luz y vida a todos, y según la medida de la luz dada, cada uno será juzgado. Y aquel que dio la luz, el que siguió al alma con las más tiernas súplicas, tratando de ganarla del pecado a la santidad, es a la vez su abogado y su juez. ¿Usted ha visto alguna vez un juicio donde el mismo juez es el abogado, donde uno puede ser juez y parte? No existe. Pero la buena noticia del juicio es que tenemos un juez que nos comprende y un abogado que nos defiende. El que hizo frente al engañador y a través de todos los siglos procuró arrebatar cautivos de su dominio, es quien pronuncia el juicio sobre cada alma. Y Dios le ha dado potestad de ejecutar juicio. ¿Por qué? Porque es el Hijo del Hombre. En otras palabras, porque se identifica con el hombre. En otras palabras, porque se hizo como hombre. Porque gustó las mismas heces de la aflicción y tentación humanas. Y comprende las debilidades y los pecados de los hombres. Porque en nuestro favor resistió victoriosamente las tentaciones de Satanás y tratará justa y tiernamente con las almas por cuya salvación fue derramada su sangre. Por todo esto, el Hijo del Hombre ha sido designado para ejecutar juicio. Díganme si no es una buena noticia. Díganme si no es una buena noticia tener un juez que nos trata bien, que nos comprende, que nos espera. Y que este mismo juez se baja del tribunal para defendernos. Díganme si no es una buena noticia. ¿Cuántas cosas hice? Y la gente juzga los actos, pero no puede ver las intenciones. Y yo digo, pero ya me arrepentí. ¿Saben qué le pasó a Saulo de Tarso? Saulo de Tarso, hermanos, era un tipo duro. Un tipo que le rechinaba los dientes, que odiaba a los cristianos. Que movía su influencia para que sean capturados y muertos. Que recibió un ascenso en el Sanedrín por tener que ver con la muerte de uno de los mejores diáconos de Esteban. Cuando él se convierte camino a Damasco y se convierte cristiano, cuando él iba a las reuniones de los cristianos, la gente huía de él. No confiaba en su cambio. Le tenían miedo, lo juzgaban por sus obras antiguas. Y eso es muy común dentro de nuestra naturaleza. Y él tuvo que aguantar con tristeza el ser juzgado así, el que la gente no creyera en él. Esto se repite todo el tiempo cuando nosotros queremos cambiar y no confían en lo que hacemos, no confían en nuestro arrepentimiento,
Y eso nos hiere, nos duele el corazón. Saben, hay un Dios en los cielos, Jesús, el Hijo del Hombre, nuestro juez, quien puede leer nuestro arrepentimiento verdadero, que intercede por nosotros y que derrama su sangre, es nuestro abogado. Porque sufrió las mismas aflicciones y tentaciones humanas y comprende tus debilidades. Y termino diciendo, ¿acaso esto no es una buena noticia? ¿Por qué debería darnos miedo el juicio si tenemos un Dios que nos comprende? Ahora, la otra cara de la moneda es que cuando tenemos un Dios justo, que conoce cuántas oportunidades hemos tenido, cuántas veces nos llamó al arrepentimiento, y nosotros hemos sido duros de corazón y no hemos querido arrepentirnos, entonces sí hay razón para temer al juicio. Cuando no quiero cambiar, cuando persisto en mis errores, cuando no busco los medios para poder cambiar, entonces Dios también juzgará eso. Las oportunidades despreciadas, los privilegios que hemos recibido, la negación al arrepentimiento, los rechazos de llamados de misericordia. Todo esto también será traído a juicio. Y cuando yo aún persisto en albergar pecado, cuando digo un poco más, aún no es tiempo, no me apetece cambiar, no quiero cambiar. Ahora, hermanos, tengo que decir que el que quiere seguir viviendo en el pecado y no hace cambios y se esfuerza en el Señor para vivir una vida distinta, cuando llegue el momento de que llamen su nombre en el juicio, su sentencia será como le ocurrió a Belsasar. Fue hallado falto. Fuiste pesado en balanza y fue hallado falto. No llenó la medida. Recibió llamados y no los escuchó. Tuvo oportunidades y no las aprovechó. Tuvo privilegios y no los tomó en cuenta. Le envié mensajero tras mensajero, mensaje tras mensaje, y no quiso ir. Es pesado en balanza y es hallado falto. Si quieres que el mensaje del juicio sea una buena noticia para tu vida, tienes una obra que hacer, tienes que arrepentirte. Tienes que decirle, Señor, perdona mis pecados. Señor, tú los conoces. No tienes que confesarlo ante un hombre, un sacerdote, un pastor. Tienes que decirle ahí donde estás. Señor, perdóname. Ya no quiero tener esta vida, ya no quiero ser esclavo. Ya no quiero que mi carácter me traicione. Perdóname. Ayúdame a cambiar. Y el Señor, que es misericordioso, ofrecerá su sangre ante el Padre y dirá, Señor, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Y dice la Biblia que seremos tratados como Jesús merece ser tratado. Jesús ofrecerá su sangre una vez más y obtendremos perdón, gracia. En el cielo nos mirarán como una nueva criatura. El cielo nos mirará no por lo que hicimos antes, sino que nuestra hoja de vida estará blanca. Y ahí, hermanos, empieza otra tarea. Por la gracia de Cristo fuimos perdonados. Cristo nos quitó las vestiduras sucias, de culpa, de vergüenza. Y ahora estas vestiduras tienen que mantenerse limpias, pero no con nuestro poder, sino con la misma gracia de Cristo, con mi comunión, con la oración que haré constantemente. Ponga horarios, hermanos, y sea estricto en esos horarios. Puede poner la hora de su culto, la hora de
oración, 3 veces al día por lo menos, hará cambios muy grandes en su vida. Pídale al Señor: Señor, cambia mi corazón. Tómalo porque yo no puedo dártelo. Y el Señor es fiel, Él cumplirá. Él escribirá su ley en tu mente. Y ahora las obras que harás no serán obras tuyas, sino serán las obras del Espíritu Santo. Y podrás decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Cuántos quieren decirle: Señor, perdona mi pecado, perdona mi pecado, borra mi pasado? El Señor ha prometido que todos tus pecados, todos tus errores, los va a mandar a lo profundo del mar. ¿Y saben qué dice Dios? No me acordaré de tu pecado. ¿Cómo Dios no puede acordarse de mi pecado? Esto es totalmente milagroso. Que el Señor te bendiga. Y si quieres decirle: Señor, perdona mi pecado, dile hoy en tu corazón, levanta tu mano si deseas: perdóname, Señor. Ya no quiero ofender, ya no quiero ser esclavo de debilidades. Ya no quiero abrir mi boca para mal, quiero abrir mi boca para bien, quiero ser bendición. Quiero ser de influencia para que el que me mire pueda conocer al Padre. Dios bendiga a todos los que toman la decisión de arrepentimiento, que quieren dar una oportunidad de nuevo a Dios, quieren decirle: Padre, sálvame. Quiero hacer una oración con ustedes. Póngase de rodillas. Vamos a orar. Padre Santo, tú conoces nuestra vida, nuestro corazón. Tú conoces nuestros actos impuros, Señor. Quizá nadie, excepto nosotros mismos, conoce la maldad que hay en nuestro corazón, en nuestra mente. Las obras que hemos practicado, Señor, ocultándonos. Señor, bórralos. Perdónanos, Señor. Quita todo recuerdo de nuestra mente. Quita todo resentimiento y odio que ha sido causado porque nos hicieron daño, Señor. Ayúdanos a experimentar tu perdón y nosotros también poder perdonar. Libéranos. Que la sangre de Jesús nos cubra, Señor. Que podamos obtener acceso al lugar santísimo. Danos de tu gracia para poder representarte. Bendice a tus hijos y a tus hijas, Señor, que se han dado cita en esta hora. Tú conoces sus aflicciones, sus luchas. Tú conoces cuántas lágrimas derraman, Señor, por sentirse solos, por sentirse solas, Señor. Tú sabes cuánto se rebajan, Señor, para obtener un poco de cariño, de atención. Tú sabes, Señor, cuántas veces hemos violado tus mandamientos por obtener recursos. Señor, ayúdanos a entender que eres un Padre amante, que puedes llenar todos los vacíos y curarnos de todos los traumas que tenemos. Ayúdanos a mirar a la cruz y vivir, Señor. Permite que tu palabra sea nuestra herramienta. Permite que por medio de la oración podamos obtener libertad y consuelo, Señor. Ayúdanos a dedicar al menos, Señor, mediodía sin comer para meditar en la obra que haces en nuestra vida. A humillarnos, a ayunar, a orar y a meditar en tu palabra. Danos esa fuerza para hacerlo. Bendícenos y guárdanos. Danos de tu perdón, de tu misericordia. Obra en nosotros justificación y santificación. Sabemos que no lo merecemos, pero oramos en el nombre de Jesús, en su sangre, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Siempre
repetimos esta palabra o la hemos escuchado. Tú siempre haces eso y somos juzgados por lo que hicimos. Ahora en el cielo no somos juzgados por lo que hicimos antes. Nuestro registro está limpio, somos perdonados. Con la ayuda de Dios, mantengamos nuestro registro limpio. Que el Señor bendiga a todos sus hijos y a sus hijas, que nos mantenga en reverencia en su santo sábado. Que el perdón sea una experiencia en nuestra vida y podamos perdonar. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, y si ese pecador eres tú, el cielo se goza por ese nuevo nacimiento que has experimentado hoy, que es una obra diaria. Dios los bendiga, hermanos, que tengan un feliz y santo sábado. Nos encontramos en la tarde. Que los brazos de amor del Señor lleguen hacia el lugar donde están. No sé de cuántos lugares están, por lo menos yo sé que hay gente de 3 países, de diferentes lugares, y el Señor lleva su bendición hasta donde usted está. Que la gloria de Dios esté con ustedes, hermanos. Gloria a Dios por su perdón, gloria a Dios por su Hijo, gloria a Dios por el Espíritu Santo, gloria al Señor porque aún nos llama, aún cree en nosotros. Si quizá nadie más cree en nosotros, el cielo cree en nosotros. Y te ve no como lo que eres o como lo que fuiste, sino como lo que vas a llegar a ser por la gracia de Cristo. El cielo cree en ti. Dios te bendiga y Dios te guarde. Un feliz santo sábado. Amén y amén. Feliz santo sábado.